Bueno, este lunes CNN Chile en conjunto con Canal 13 va a realizar el debate de los candidatos presidenciales. Recuerda también el jueves es el caso de los candidatos del oficialismo. Esto es para muchos la previa a las elecciones primarias del 30 de junio. ¿Cuáles son las proyecciones, el escenario, el ambiente? De todo eso vamos a conversar junto al analista de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Gonzalo. No, gracias a ti. Bueno, partamos por el debate, que seguramente tú vas a estar presenciando. El análisis va a ser un poco más desde la vereda de enfrente de lo que va a suceder en la oposición. ¿Qué debiésemos esperar cuando muchos dicen que en este tipo de debates es muy difícil tal vez convencer a ciertos indecisos, sino que más bien se confirma el voto de quienes que tienen clara una cierta adhesión? ¿Puede ser distinto en este caso que nos vamos a enfrentar a un debate de primarias de un mismo sector versus, por ejemplo, lo que sucede en los debates presidenciales donde hay mayor distinción, por ejemplo, entre los candidatos de un sector y otro? Yo creo que lo que tú dices da una clave de cómo mirar este debate, primer debate de primarias, ¿sí? Con 4 candidatos de primarias de la oposición. Es que en los públicos, las audiencias son distintas. En un debate nacional, en una elección general, ahí claramente la audiencia mirado respecto del total de quienes van a votar es una audiencia más limitada. Pero aquí, en las primarias, lo más probable es que el rating que tenga este debate supere también incluso a aquellos que van a ir a votar. Es decir, hay mucha gente mirando y este efecto normal de los debates, que es reforzar o entusiasmar a los propios, que son los que están mirando, también va a tener de alguna manera un poco más de espacio para las decisiones, un poco más decisivo en el debate. ¿Por qué? Porque también van a votar, o se espera que voten, un perfil más parecido a quienes ven este tipo de debate, es decir, personas más politizadas o que tienen un mayor interés por la política. Entonces, este debate es una oportunidad, por decirlo así, con mayor peso y mayor importancia para las primarias que incluso los debates que más adelante vamos a ver ya en la elección general. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol? Porque muchos dicen que aquí, en este tipo de debates, quienes tienen más que ganar son justamente tal vez aquellos candidatos que tienen menos adhesión, porque es la manera de poder, quiero decir, exponerse públicamente, tener un mayor alcance, versus tal vez quienes tienen una mayor adhesión, que en este caso sería claramente Michelle Bachelet. Absolutamente, porque los debates son un momento muy democrático, porque iguala a candidaturas que obviamente tienen desempeños muy distintos. O sea, hay una candidatura como la Michelle Bachelet, solo que dentro de la oposición es una candidatura muy mayoritaria, y otras candidaturas que son bastante menores. Entonces, este es uno de los pocos momentos en que van a estar en igualdad de condiciones, van a tener los mismos tiempos, las mismas posibilidades y la misma audiencia general, que no la tienen. O sea, la cobertura que tiene mediática en general la campaña de Michelle Bachelet es muy superior a la que tienen acceso Claudio Rego o el propio Andrés Velasco, y para qué hablar de José Antonio Gómez. Este es un momento donde se iguala todo, se igualan las condiciones, y por eso uno podrá evaluar también el desempeño de cada uno en igualdad de condiciones. Uno de los pocos momentos que vamos a tener para poder hacerlo. En ese sentido, cuando hay una candidata y hay una figura como Michelle Bachelet, que según todas las encuestas está distanciada, está disparada versus los otros candidatos, y muchos dicen que aquí lo entretenido va a ser un poco el debate por el segundo lugar, que ahí hay una, podríamos decir, una competencia bastante interesante también. ¿Cómo se puede lograr que finalmente el debate no se transforme constantemente en estar comparándose con la figura de Michelle Bachelet y haya también una propuesta interesante por parte de los otros candidatos, cuando finalmente todo indica que ella, al estar como un poco por sobre, se pueda dar también esa lógica también en este debate? ¿Cómo revertir esa situación? Yo creo que aquí en este debate se produce un hecho singular, o un poco no fácil de entender, porque ella es la favorita electoralmente, pero no es la favorita del debate. O sea, claro, nadie espera de ella una gran performance, no tiene una gran oratoria, no tiene una exposición muy fuerte, sus atributos positivos van por otros lados, y por lo tanto abre la oportunidad para estos otros candidatos como Claudio Rego, Andrés Velasco, de poder mostrar diferencias. Y de alguna manera... ellos, dices tú. No, yo creo que, bueno... O con ella, porque algunos dicen que aquí lo que van a hacer, o la estrategia va a ser no referirse justamente o no atacarla. Va a ser un momento, yo creo que no va a ser decisivo. ¿Por qué? Porque si vemos que esto se transforma, lo que debieran hacer aquellos que esperan competir con ella y tener una primaria realmente competitiva, es que los que van segundo, tercero, fueran a buscar a quien va primero.
Si lo que se produce aquí es un debate entre el que va segundo y tercero por ver quién finalmente va segundo, claramente va a tener un debate de otra lógica y va a ser una señal muy potente para el electorado mismo de saber de que la pelea real no está respecto de quién gana o no la primaria, sino en quién sale segundo. Ahora, por lo que uno conoce, por los resultados, obviamente salir segundo puede tener un valor, siempre y cuando la distancia entre el primero y el segundo no sea demasiado abrumadora. Porque si es 2 o 3 veces, o sea, si es más del doble o el triple de votos para el primer lugar que para el segundo, en realidad esta pelea no pasa a ser anecdótica, porque quien sale segundo no va a tener gravitancia ni política, ni va a ser una especie de proyección de quien logre salir segundo. Gonzalo, y en ese sentido, ¿cuál es el riesgo que corre Bachelet? ¿Qué podríamos decir que pudiese suceder finalmente si es que todo se concentra en críticas hacia ella, o si es que no logra responder tal vez cuando uno de los temas que ha sido en esta como primera etapa de su campaña fue que tal vez estuvo más reticente a poder expresarse o a entregar mayor información respecto a algunos temas? Que pudiese a ella dejarla en una mala posición o no muy bien evaluada después de un debate, ¿en qué cosas se podría fallar o correr riesgo Michelle Bachelet? Yo creo que el mayor riesgo para ella es que los debates son momentos de definición, tanto desde la mirada, desde los medios que le van a pedir pronunciarse, como también de aquellos que están esperando ese pronunciamiento desde la ciudadanía. Si ella no logra matar este fantasma de su indefinición en algunos temas o esta ambigüedad respecto de otros, obviamente que eso le puede traer más problemas o puede prolongar aquellos pocos problemas que ha tenido durante la campaña que apuntan a este punto, a su indefinición o ambigüedad. Si lo logran aprovechar o no los otros candidatos es distinto, pero sí cada candidato va a cumplir un rol en el debate. Quizá el de ella es un poco hacerse cargo de este fantasma, de la indefinición o ambigüedad respecto de pronunciarse concretamente. Ella ha abierto la discusión en algunos temas, pero no ha delimitado tampoco qué es lo que ella cree en esos temas o cuáles son las medidas concretas que está dispuesta a implementar. Por hacer una diferencia, ella ha hablado de una reforma tributaria importante, pero no la ha concretado. En cambio, Claudio Rego sí tiene una propuesta, y también Andrés Velasco tiene una propuesta concreta. Entonces, cuando escuchemos a los tres hablar de reforma tributaria y haya dos muy concretos, muy delimitados, con una oferta clara, y ella con una oferta más vaga, claro, es un momento que puede ser incómodo para ella. Ahora hablemos de tal vez lo que muchos esperan que pueda ser un poco lo más entretenido del debate, particularmente lo que vaya a suceder mañana, que tiene relación con el segundo lugar. Muy ahí ansioso está Claudio Rego y también Andrés Velasco en esta campaña. Y ellos también han apostado al voto de centro, a la centroizquierda, al voto más independiente en el caso de Andrés Velasco. ¿Cómo se debiese dar esa lógica? ¿Puede ser determinante este debate por ver quién tiene más capacidades de representar a ese centro político en la oposición? Mira, si se termina produciendo el debate básicamente por el segundo lugar, entre Andrés Velasco y Claudio Rego, obviamente que ambos tienen perfiles distintos. O sea, Claudio Rego es un social cristiano, que recibe el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, pero se amplía su mundo hacia el mundo de centro, moderado dentro de la concertación, que se está viendo un poco incómodo. O sea, ambos tienen en común de que tanto el centro liberal que representa Andrés Velasco como el centro social cristiano que representa Claudio Rego están hoy día en el debate respecto a Asamblea Constituyente y otros, o temas valóricos, también de alguna manera en una posición incómoda y que los diferencia a ellos, pero también en algunos casos los diferencia respecto de Bachelet. Entonces, si se entra en esa lógica, yo creo que sí va a haber espacio para un debate en serio, para un debate que marque diferencia y que permita y ayude. El objetivo, se entiende, de los debates es que las personas tomen una decisión informada. Yo creo que con mayor fuerza y convicción se marquen las diferencias, le va a ayudar más a la ciudadanía por tomar su decisión de manera informada. Claro, y en el caso de ellos en particular, donde las diferencias van a estar seguramente en que uno es independiente y que constantemente ha hablado de las malas prácticas políticas, y además también que uno es bastante más liberal sobre todos los temas valóricos respecto al planteamiento que tiene, por ejemplo, Claudio Rego. Claro, de los cuatro candidatos que van a estar en el debate, el único que es católico y que de alguna manera ha hecho de esa condición parte de su campaña. Exacto. Por eso lo menciono, porque él tiene en su publicidad, dice, creo en Dios y qué, claro, como un poco en un tono pseudo desafiante,
uno esperaría también se profundizar esa línea respecto a la diferencia que eso marca para él respecto de las propuestas que pueden hacer tanto la candidata Bachelet como Velasco o incluso Gómez. Para que no se nos quede atrás el caso de José Antonio Gómez, que apostaba a un discurso de sentir o representar a la izquierda. Sabemos que también él quedó bastante un poco molesto con este apoyo que le entregó el PCE a Michelle Bachelet. ¿Qué debiésemos esperar de él cuando todos dicen que puede ser el momento en el cual José Antonio Gómez tenga la mayor posibilidad de exponer sus puntos, particularmente cuando sabemos quién está con menores posibilidades de tener una alta adhesión en estas primarias? O sea, ¿quién tiene el desafío de correr el mayor riesgo? Porque necesita dar una sorpresa de verdad para ser incluido, no solo en este debate, sino ser incluido dentro de la mente de las personas como una alternativa, es José Antonio Gómez. O sea, el apoyo del Partido Comunista a Michelle Bachelet casi dejó sin sentido su apuesta de representar una izquierda y todo, porque el partido más de izquierda, en fondo, está con otra candidata. Claro. El día quien representa ese ideario, de acuerdo al Partido Comunista, es Michelle Bachelet y no José Antonio Gómez. Entonces, queda en una situación compleja políticamente y con un desafío mayor. O sea, entonces, si en los debates quienes van perdiendo deben asumir mayor riesgo, quien va más retrasado es que quizá más riesgo tiene que asumir. Y ahí debiésemos escucharle a él tal vez un discurso mucho más a la izquierda tal vez del debate que puedan tener los otros candidatos, para que pueda tener una buena evaluación o que finalmente haya una cierta conformidad respecto a lo que hay detrás de la campaña de José Antonio Gómez. Yo creo que el espacio que le queda a él es el de una izquierda que es crítica y muy de dura respecto a la concertación en sus sí. 20 años, a pesar de que él fue ministro, tiene esa complejidad, pero bueno, ese es el espacio que le queda, porque obviamente Michelle Bachelet no lo va a poder ocupar en plenitud. Ella es una expresidenta de esos mismos 20 años. Ese es el espacio que le queda, y también Velasco y Orrego no apuntan a un poco su mensaje hacia esos sectores. Esa izquierda extra concertación y esa izquierda un poco más dura y crítica es la que necesita verse representado. Pero quizá esa misma izquierda dura y crítica no está pensando participar en las primarias de la oposición. Ahora, en este tipo de debates, vamos a poder escuchar los grandes temas de los cuales se habla, las grandes, podríamos decir, sintonías o especificaciones programáticas que tienen los candidatos, más que tal vez ciertas puestas en escena, porque sabemos que aquí estamos hablando de una transmisión que es televisada, que finalmente llega a una audiencia muy transversal. Por lo tanto, muchas veces lo que más podría jugar a favor o no de un candidato es la puesta en escena, más que tal vez el contenido. Sin duda, yo creo que aquí hemos escuchado decir de que aquí va a haber un debate de ideas y de propuestas, y me parece bien que es una parte del debate, pero esto es un debate televisivo. O sea, aquí los matices no corren. Aquí tiene que haber dramatismo. ¿El dramatismo en qué? En poder diferenciarse los blanco y negro, que la gente entienda con claridad qué diferencia uno del otro, y que no da lo mismo votar por uno que votar por el otro. Y eso va de la mano, la mayoría de las veces, de la forma como los candidatos exponen su idea, de si son capaces de interpelarse, con qué dureza diferenciarse entre sí, o de los momentos que si logran o no aprovechar. Al final del día, ¿qué es lo que recuerda a las personas? Si uno piensa en los debates presidenciales de la última elección del 2009, aquel momento en que Frey se atreve a interpelar al presidente Piñera, en ese momento candidato, Sebastián Piñera, es lo que queda, no tanto las explicaciones respecto a las propuestas, porque eso no solamente es un poco monótono, sino que es difícil en un formato de respuestas cortas. Estamos hablando de respuestas de 1 minuto y medio, 2 minutos. Es difícil explicar la profundidad de una política pública o de una propuesta, y si uno la simplifica demasiado, tienden a parecerse todas bastante. Claro. Entonces, para poder superar eso, uno lo que esperaría es que hubiera más momentos y se utilizaran otro tipo de recursos más dramáticos que ayuden a comunicar lo que ellos quieren comunicar, que finalmente es la fuerza de sus propuestas, pero también lo que los diferencia. Así que al parecer tu apuesta está ahí más en la forma que en el fondo, en el cómo lo decimos más que en qué estamos diciendo. Sin duda, la seguridad que demuestra un candidato, su manejo respecto de la audiencia, la solidez, la capacidad de interpelar a otro y hacerlo dudar, sin caer en la lógica del Coliseo Romano, que no es un Coliseo Romano, un debate, pero tiene un poco de eso. La expectativa de quienes están esperando es ver quién cae, quién comete un error, y a veces esos errores son errores no forzados, pero a veces sí son errores forzados. Es decir, hay otro candidato que me obliga a mí a pronunciarme en un tema que no quería pronunciarme, y es por eso que lo que conversábamos recién, una candidata como Bachelet, hay muchos temas en los cuales no se ha querido pronunciar o ha evitado pronunciarse, que pueden ser motivo
del debate y de que interpelaciones de los otros candidatos. Bueno, pero algunos días después, el jueves 13, es el turno del oficialismo y ahí para muchos puede ser que sea un debate más interesante porque finalmente se especula que es una competencia mucho más estrecha la que hay en este momento en la alianza. Además también nos encontramos con dos perfiles más similares, ya desde que Goldman deja, o más bien se retira, luego de la decisión de la UDI de esta contienda presidencial, vemos estilos muy parecidos, con trayectoria política en el caso de Pablo Longueira y Andrés Salamann. Ahí, ¿cómo van a lograr ellos diferenciarse? ¿Cómo va a ser el estilo de ese debate en particular versus lo que podríamos ver en el caso de las primarias de la oposición? Sin duda el interés va a ser mayor porque de alguna manera hay una sensación importante de que aquí cada voto es muy importante, una pelea muy estrecha, por quién va a ser finalmente el candidato único del oficialismo. ¿Puede ser más entretenido, más atractivo ese genera debate? Más morbo en la ciudadanía, obvio, y va de la mano la participación, porque la propia Michelle Bachelet decía aquí hay algunos que creen que esto es carrera corrida y no van a ir a votar porque piensan que la primaria está decidida, no tiene sentido ir a votar. En cambio, en la primaria del oficialismo ven que hay dos candidatos muy competitivos ambos y que de alguna manera están en situación bastante similar y donde cada voto podría llegar a ser decisivo, y eso motiva a la ciudadanía no solamente a poner mayor atención en el debate, sino también en concurrir a votar porque su voto podría terminar siendo más decisivo. En política pública dice los costos de ir a votar versus los beneficios y la capacidad de que mi voto sea decisivo es una fórmula que puede anticipar una importante participación. Y va a ser el momento de encontrar efectivamente esas diferencias porque a pesar de toda la puesta en escena que hemos visto durante estos últimos días de los comandos, uno se queda con la sensación de que no hay mucha diferencia entre Pablo Longueira y Andrés Salamann, o por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Yo creo que obviamente hay una mayor homogeneidad en las propuestas y en las ideas, pero sí hay diferencia en los estilos. Yo creo que en el caso de la coalición de gobierno, en este debate, el desafío está puesto en cómo logran diferenciarse en los estilos, es decir, en la confianza que generan, en los valores que promueven y de alguna manera en la forma de hacer política. Hay dos estilos marcadamente distintos, uno apunta al centro político, el otro apunta al centro social, es decir, a ampliar las fronteras de lo que es la centro-derecha hacia el centro político o hacia las personas, aquellos independientes que hoy día pueden ver de que el gobierno ha realizado una buena labor en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia de beneficios sociales y de alguna manera incorporarse al oficialismo. Gonzalo, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría saber, en el caso de del debate que se va a dar en el sector del oficialismo, ¿puede ser que ahí sea más determinante la puesta en escena o el desempeño que tengan los candidatos en cómo van a votar quienes sean llamados a participar de esas primarias? Sin duda, yo creo que si va un debate opaco donde nadie corre riesgo, yo creo que va a haber un desincentivo a la participación. Lo importante es de que se tomen riesgo, de que se atrevan a interpelarse, de que marquen sus diferencias nuevamente, es válido tanto para la concertación como para la alianza en sus propios debates, y de que las personas encuentren aquella razón que hace a uno más competitivo que a otro en ambas coaliciones. Perfecto. Gonzalo Miller, analista de la Universidad del Desarrollo, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros y sin duda expectantes a lo que va a suceder mañana y el jueves. Sintonizaremos mañana el debate. Exacto. Gracias por acompañarnos y a ustedes vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más noticias.